Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que me estés viendo o escuchando. Yo soy Bruno Eduardo Ponce Santana, pero me gustaría que me conocieras por el nombre de Cuatemico. Soy un adolescente de 17 años y me gusta dibujar, creo. Aunque tengo muchas otras pasiones, como es contar historias, mis historias, historias de los demás, pintar, hacer recortes, manualidades, aunque no soy muy bueno, pero principalmente he encontrado mucha paz en hacer videos y es algo que me gustaría compartir con ustedes. Y además de hacer videos, tengo el atrevimiento, el deseo de exigir un salario justo como artista. O sea, ni de pedo. Y mira, no me malentiendas, el arte es muy bien pagado, siempre y cuando lo sepas vender, como todo. Porque es un lujo, no es una necesidad básica, es algo que te conecta, te alimenta el alma y no es algo que ocupes. O sí, y es lo que mucha gente no se pone a pensar. ¿Qué rol juega el arte en nuestra sociedad? ¿Qué tan importante es? ¿Y por qué es tan caro? ¿Y por qué cobramos tan barato? Mira, déjame darte un poco más de contexto para que me entiendas y me conozcas. Desde hace 10, 11 años me han estado platicando de un futuro académico brillante. Sí, o sea, un futuro que ni yo creo, o sea, nada que ver. Me han dicho, tú puedes ser arquitecto o puedes ser médico. O sea, yo veo sangre y grito. O sea, no hay manera. Y siempre me han visto de una manera diferente y me han presentado los sueños que a mí genuinamente no se me antoja cumplir. Entonces, desde un tiempo para acá, aproximadamente 3 años o 4 casi, me dedico a dibujar digital, a pintar, a tratar de pintar y a tratar de sobrellevar mi manera de pensar, chocando con muchas personas en el camino. Pero eso es cualquier cosa que me pasa en mi sábado, en un sábado cualquiera. Como les dije, desde muy chico siempre me platicaron la idea del universitario clásico. El cursar el kinder, luego la primaria, luego la secundaria, el bachillerato, específicamente en la UNAM, y después cursar una carrera en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura o en la Facultad de Medicina o en la Facultad de Derecho ya mínimo. Entonces es algo que a mí nunca me llamó la atención. Yo creo que lo más cercano que me dio las ganas de estudiar la universidad fue Monsters University, no tiene nada que ver conmigo. Y es porque a nosotros los artistas nunca se nos presenta una opción desde temprana edad, porque es algo que creo que ningún padre quería para su hijo. La incertidumbre, la inestabilidad de no poder solventar su vida es lo que les teme y les presentan otras opciones muy diferentes, como lo es carreras más clásicas. Y es que tampoco es como que las licenciaturas tengan mucho. Aquí en México ser licenciado se empezó a poner de moda desde el presidente Miguel Alemán. Antes era lo más de moda era ser militar o ser revolucionario, pero después de Miguel Alemán se comenzó a popularizar el hecho de estudiar una carrera generalmente de derecho. Por eso luego tenemos estas fotos gigantes como con 7,000 graduados de la carrera de derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahora se está empezando a presentar el sueño de muchas personas de tratar de vivir del arte? Pero no es que se esté presentando y no es que sea algo nuevo, es algo que siempre ha estado ahí, simplemente que nunca nos los han enseñado. Yo desde hace muchos años he presentado un aburrimiento a mis clases normales porque son algo que sé que yo no voy a practicar. O sea, no veo la necesidad de cursar química cuando yo quiero aprender a expresar con colores, con formas
o con diferentes texturas, ¿no? O tal vez sí es necesario estudiar química. Y digo, es creo que obvio que todos los seres humanos debemos de tener acceso a un tronco común, no solamente para adquirir las capacidades o simplemente la escuela no es para torturarnos, es para que tengamos una rama, un tronco común, como bien lo dice, y de ahí nosotros sacar nuestra rama preferida y ubicarnos en este árbol que se llama árbol académico. Pero ¿qué pasa cuando literalmente la única rama que te interesa es la más pequeña y la más débil? Te das cuenta que el sistema académico no está hecho para un artista. Entonces comienzas tú a indagar en internet, a tratar de buscar los típicos tutoriales de internet, anatomía básica, cómo dibujar una flor, cómo dibujar tal cosa, y luego encuentras cosas tan pedorras como cómo dibujar en tu iPad en Procreate. No. Y es donde volvemos a lo mismo. Son sueños tan específicos que cuando tú quieres buscar algo que a ti te llama la atención es muy complicado empatar o empatizar o conectar con un contenido, pues terminas perdiéndote en un mar de cosas que ya no tienen lógica. Y eso como de cierta manera te abruma porque tú simplemente tratas de buscar un tutorial de cómo dibujar poses dinámicas y terminas encontrándote con esto. Y nada que ver. Y luego te das cuenta que cuando vas al bachillerato, ya terminando la secundaria, pues si vas en al menos voy a hablar en mi caso, si vas en una preparatoria de la UNAM, tienes la opción de cursar en el cuarto año la carrera de dibujo, la materia de dibujo. En lo personal a mí me tocó una maestra muy buena, la maestra Daniela Franco, licenciada en diseño y comunicación visual, si no me equivoco, y la verdad también era un flojo. O sea, ¿cómo haces que una persona totalmente despistada se enfoque en una sola cosa cuando su atención está en distintos lados? Es algo sumamente complicado, y te lo digo a mí que tengo 1000 cosas en mi cuarto que nunca he acabado. O sea, son sueños, son expectativas, son metas que tratas de cumplir, pero cuando se presenta una nueva opción, totalmente te desenfocas y ya no quieres continuar porque tú lo que quieres es una satisfacción inmediata. Y eso no es culpa del sistema, eso es culpa de ti. Y no saben lo harto que estoy con la típica frase de que el que mucho abarca, poco aprieta. A mí me tiene hasta la madre. Yo he tratado de buscar la manera de organizarme y hasta la fecha creo que me ha funcionado. O sea, igual hace un mes que no subo videos a TikTok, pero busco la manera de tratar de sobrellevar mi manera de ver el mundo. Y cuando entras a este tipo de actividades académicas de dibujo y te encuentras con un gran maestro y dices, wow, es lo que quiero. Qué hueva. En esa materia me fue muy mal. Siempre en las materias de arte me va muy mal. Y te das cuenta que ya cuando estás por decidir tu destino, te encuentras con este tipo de plan académico. Y la verdad es algo que tampoco me llama mucho la atención. Luego, tratas de buscar una opción aparte y te llama mucho la atención y buscas la manera de entrar a ese curso, a esa escuela, a esa academia, y ves el precio y no, tampoco. No hay. Lo que es bueno no es accesible y lo que es accesible no es bueno. Ese es el dilema académico de un artista. Y lo que es accesible y bueno no es bien visto. He tratado de buscar la manera de solventar mis gastos siendo artista y de plano no hay manera porque es extremadamente mal pagado. Vincent Van Gogh vendió un solo cuadro en su vida en $1,600 o $2,000 actuales. Y su obra más cara después de su muerte fue vendida en creo que $177 millones en cambio de 2021. O sea,
es donde te das cuenta que ningún artista o la mayoría muere ganando dinero. Y es una realidad muy triste que apenas estamos empezando a confrontar. El tratar de mantener una estabilidad económica siendo artista es, súmale que la mayoría de artistas son personas cambiantes, somos gente que está transigiendo de una cierta manera, está cambiando de estilo, está cambiando de forma, está cambiando de perspectiva y de contexto social. Cambia la persona, un ser cambiante, una actividad económica inestable en una economía inestable. Eso que genera que en un hilo marcado de pura inestabilidad, solamente estos que están más al centro sobreviven. Y es muy triste. No es triste, es desalentador. El que tú busques un sueño y que todos te digan, te vas a morir de hambre. Ese es que, o sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? Dibujar. Sí, o sea, tampoco no es como que venda guaraches. Que si lo hago, muy probablemente vaya mejor. Y son muy ricos los guaraches. Pero tampoco es como que me muero de ganas por vivir del arte. Simplemente sé que tengo otras pasiones, pero creo que si logro hacer esto y me funciona, puedo callar muchos hocicos. Y es lo que más me importa. Y bueno, tú dirás, si no te preocupa no vivir del arte, pues escoge otra carrera, ¿no? ¿Qué otras pasiones te llaman? Pues sí, también estaría muy padre, pero tampoco hay muchas opciones. El salario mínimo de una persona en México es de 278.80 pesos diarios. En la mayor parte del país, en la zona libre de la frontera norte, el salario subió a 419.88 pesos, que eso equivale a 12.596 a 12.771. El que esté subiendo el salario mínimo suena muy chido, pero no alcanza para nada. 12,000 pesos es algo que se te esfuma de las manos actualmente. Con decirles que una renta actual en un lugar no tan bonito está en 7,000 pesos. Te quedan 5,000 pesos, de los cuales ocupas unos 3,000 de despensa para comidas básicas e higiene. Y súmale si tienes hijos. Le toca de a 20 pesos por hijo en ese caso. Entonces, si no hay trabajo para nadie, ¿qué trabajo tiene el artista? Porque sí, suena muy bonito decir soy artista, pero ¿qué tipo de artista eres? ¿A qué te dedicas, güey? O sea, ¿qué haces? ¿Qué rol cumples en esta sociedad? Porque no puedes decir solamente soy un artista. ¿O sí? Entonces, no hay trabajo para nadie y tampoco va a haber un trabajo para mí. Si no hay trabajos para un abogado, si no hay trabajo para un médico, si no hay trabajo para un arquitecto, ¿va a haber trabajo para un dibujante? Es donde entran este tipo de artistas de gran escala, de diferentes colores, sabores, ideas y diferentes tipos de pensamiento. Estos artistas que buscan su manera de sobrevivir en convenciones, en tiendas de arte, sacando sus marcas de ropa, comisiones y canales de YouTube. Si soy joven y no hay trabajo para nadie y trabajando de cualquier cosa, te vas a morir de hambre. Muérete de hambre haciendo algo que te gusta. A lo mejor y no la padeces tanto. Bye bye.